Buenas tardes, ya buenas noches y bienvenidos al que va a ser en principio el último encuentro virtual, en este caso diálogo de cine especial dentro de la programación de Santa Cruz Comic 2024. En primer lugar, volver a pedirles disculpas por empezar un poco más tarde, pero tanto ayer como hoy hemos tenido que solventar determinado algún que otro problema técnico y en mi caso particular el hecho de trasladarme de una isla a otra, porque el año pasado, ayer hice el encuentro virtual desde Gran Canaria y hoy lo estoy haciendo desde la sede de la Fundación Santa Cruz de Tenerife y entre una cosa y otra pues se ha empezado un poco más tarde. En primer lugar, y siguiendo el protocolo que hemos estado manteniendo a lo largo de todos estos días, lo primero es dar las gracias a la Fundación, nunca mejor dicho, estamos en la sede de la Fundación Cinemas Comics por habernos brindado la oportunidad, y sobre todo a Patricia y a mí, de ser responsables de la versión virtual de Santa Cruz Comic 2024, a la Cátedra Cultural Moebius por seguir apostando por el estudio serio, riguroso y académico del lenguaje secuencial, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, a Turismo Islas Canarias y, por supuesto, y por encima de todo, en cuanto a el apoyarnos siempre para que esto funcione a la librería del maldito de don Gonzalo Santana, porque sin él sería imposible haber conseguido mantener encuentros virtuales con gente en no sé cuántos países, con no sé cuántos usos horarios y al final, pues bueno, se ha conseguido llegar al punto, prácticamente al punto y final, aunque el día 30 hay programado otro encuentro con autora, pero bueno, lo que viene a ser la primera tanda, en principio da por terminado el día de hoy. A ver, este es un diálogo de cine que estaba en principio programado antes, lo que pasa es que yo preferí posponerlo hasta Santa Cruz Comic. Y a ver, en realidad, vamos a ver, eh, más que hablar de la película, que en este caso ya lo han visto, El Abismo Negro o The Black Hole, vamos a tratar de contextualizar la película, cuando esta película surgió y los problemas que tuvo que arrastrar, que son muchos más de lo que la gente ha podido ver, más allá de las, digamos que carencias que pueda tener la película por razones que van más allá de lo puramente cinematográfico. A ver, o sea, en el último mes y medio he pasado bastantes horas en la biblioteca del Instituto Audiovisual Finlandés buscando material del Variety, que bueno, van a ver páginas del Variety escaneadas. Y lo primero que hay que hacer es contextualizar y ser fieles con la historiografía. A ver, El Abismo Negro es una película que se estrena prácticamente, bueno, en diciembre del año 79. eh, Pero contrariamente a lo que se ha querido, a lo que se ha querido vender, y sobre todo todos aquellos que articulan el revisionismo del cine de ciencia ficción en base al estreno de la Guerra de las Galaxias. A ver, el Abismo Negro no es directamente una consecuencia de la Guerra de las Galaxias. Más allá de que, por ejemplo, el hijo de Peter Elshow, que era en este caso una persona de los que pintaba en vidrio para después superponerlo, se ponía adelante, se ponía la cámara y digamos que es una cosa que con el tiempo, el paso del tiempo, sobre todo con lo que es la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, se ha divulgado hasta la extenuación, o sea, de que en un escenario, por ejemplo, vamos a coger esta historia que, bueno, esta es la portada de la adaptación gráfica finlandesa, que es tremendamente complicada de conseguir y admito que la conseguí de casualidad, pues lo que tú estás filmando, realmente tienes solamente esto y todo esto no lo tienes, no está, o sea, todo esto está pintado sobre vidrio y tú lo que haces es colocar la cámara de manera que lo que es real y lo que es ficticio esté todo en el mismo plano, y entonces cuando lo rueda da la sensación de que todo está integrado en el mismo fotograma. Y el hijo de Peter Elshow trabajó precisamente en la Guerra de las Galaxias con George Lucas. Pero el proyecto original es mucho más antiguo. El proyecto original es de 1974-75. O sea, el Abismo Negro es más deudora, entre comillas, de 2001, que puede ser de la Guerra de las Galaxias, entre otras muchas cosas porque El Abismo Negro es una película, o
Black Hole es una película bastante, o sea, tremendamente oscura. O sea, el 2001 no es una película oscura porque la película demanda, no solo porque sea de Kubrick, Kubrick era capaz de trabajar en cualquier condición, con cualquier tipo de iluminación, porque para eso era Stanley Kubrick. Pero el 2001 te requiere una iluminación determinada, que es una iluminación que es totalmente es diametralmente opuesta en El Abismo Negro. El Abismo Negro es una película oscura, y no porque se llame Black Hole. Que en este caso, pues eso, el negro está tanto en la película en castellano como en inglés, sino porque el ambiente, todo es como muy opresivo, muy oscuro, muy cerrado. Pero el proyecto original del año 75. Lo que pasa es que el productor original se murió. La persona que había impulsado el proyecto se murió. Y el proyecto se quedó en un hiatus, se quedó en stand-by, se quedó metido en un cajón, como le pasan muchas cosas. Y sí que es cierto que cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias, o Star Wars, como lo prefiera, Disney lo volvió a poner encima de la mesa. Pero para empezar, es un proyecto, y además es un proyecto que tuvo un recorrido larguísimo. O sea, la preproducción, producción, hasta que la película se iba a estrenar, es entre 3 y 4 años. O sea, bueno, la Guerra de las Galaxias, George Lucas empezó a pasear la idea en 1974, se estrenó en 1977, o sea, más o menos en ese aspecto es similar. Pero no es directamente, no es una película heredera de la Guerra de las Galaxias o consecuencia de la Guerra de las Galaxias. Eso es un error. Con la historiografía en la mano es un error. A ver, ahí esta es el American Cinematograph, esta revista que ya se sigue publicando, no con el mismo formato, que es una revista muy técnica, porque además es una revista que habla mucho sobre, pues, si tú abres, por ejemplo, fíjense, abres una página al azar y lo que te habla es de tipos de cámara, sobre todo está muy pensada para directores de fotografía y demás. Aquí hay un análisis enorme, pero enorme. Aquí todo el mundo habla, o sea, de la gente que fotografió a ver, si les voy a poner una de las personas más responsables, porque les he hablado antes de Peter Elshow, que es este señor, que es un señor que, entre otras muchas cosas, se llevó un Oscar por Mary Poppins, que bueno, cuando el Abismo Negro le hicieron, que ahora veremos la imagen, porque si Gonzalo la va enseñando, en una imagen, hay un anuncio de que a este señor le hicieron una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Eh, a ver, el proyecto es eso, el proyecto es un proyecto, a ver, esto que están viendo aquí, es como, aquí por ejemplo, te comenta en esta historia que el gasto en merchandising que va a ser, o sea, todo el material promocional que se iba a hacer con esto del año, estamos hablando de cosas del año 78, 79, o sea, antes de que la película se estrenara, y bueno, una consecuencia directa, esto que ven aquí es una figurita de Mego de 1979, de la colección original. Sacaron, creo que no llega a una docena de figuras. Eh, y esto es uno de las, además, fíjense, por ejemplo, esta figura sí es deudora, porque los que conocen un poco el tema del coleccionismo, las figuras de Mego son más grandes, son aproximadamente, sí, unos 18 o 20 centímetros. Eh, y estos son más pequeñitos, ¿por qué? Porque evidentemente digamos, siguiendo la estela de las figuras de Star Wars, las figuras que comercializó Kenner. Pero en esa página es muy curioso ver cómo ya Disney estaba, digamos que calentando motores a la hora de promocionar una película que ellos entendían, bueno, pues vamos a hacerlo así. Y ya estaban con una campaña de promoción, porque claro, lo que es cierto es que la Guerra de las Galaxias abrió una panoplia de posibilidades que hasta ese momento no se contemplaban. Eso es cierto. Pero, y después, aquí, esto todavía más, ilustra todavía más. A ver, en el Variety, una de las páginas es que sigue saliendo, ya sale menos, pero sigue saliendo, sale de otra manera. Las películas que se van haciendo por empresas, por estudios. Y yo que he tenido la oportunidad de ver las cosas que se estaban haciendo del 78 al 79, en este momento Disney, que ya las películas de animación no le estaban funcionando como le funcionaban antes, porque a ver, tienes una compañía que se fundamentó durante mucho tiempo en películas de animación y en películas de corte familiar, en películas de, pues eso, Un perro del FBI, Te veo y no te veo, Herbie, Tú a Boston y yo a California, Freaky Friday, que han hecho 3 versiones, la última la hizo Jimmy Lee Curtis y Lindsay Lohan, que ahora van a hacer otra continuación, otra vez con Lindsay Lohan y Jimmy Lee Curtis, algunas de carácter de aventura, mucho para su canal de televisión, pero en realidad
Ya en esta época Disney empezaba a tener problemas, y de hecho Disney tuvo una crisis bastante gorda. O sea, este fue el principio de la crisis de los años 80 que obligó a Disney a tener que ser distribuida por Warner Brothers, porque es que si no tenía que cerrar el estudio. Era así, fue así de simple, así de claro. Que fue una unión que duró 5 años y terminó de aquella manera, pero bueno, eso forma también parte de la historia. Y aquí, cuando sale Walt Disney, la única película que está, aquí es cuando se anunció, en el año 78, El Abismo Negro, y era la única producción de Disney. O sea, no había nada más en cartera. No había producciones de animación, era lo único que iba a hacer Disney. Y lo segundo es, la Guerra de las Galaxias costó, si las cifras son ciertas, me refiero, no sé si las cifras son ciertas, si realmente ese fue el gasto, porque al final, bueno, después hay un gasto, siempre hay un gasto posterior en cuanto a promoción, pero que tampoco es que Fox tirase la casa por la ventana. La Guerra de las Galaxias costó 11 millones. Primero le dieron 7 millones y después, porque Alan Ladd Jr. confiaba en George Lucas, era yo creo la única persona que confiaba en George Lucas, vamos a ver claro, y le dieron otros casi 4 millones más, que ya previamente eso estaba gastado en efectos especiales. El Abismo Negro tenía un presupuesto de 20 millones. Esto es lo que ven, está publicado en el Variety, es el cartel dedicado a Peter Ellen Show, donde como responsable de producción de todo lo que es la parte de efectos especiales, aunque había un director de efectos especiales per se, le dedicaron una exposición porque además este señor tiene una carrera enorme. Empezó siendo una persona eso que hacía lo que se llama make painting y después ya se fue involucrando. A ver, aunque ideológicamente Walt Disney y yo no estamos en la misma frase y tampoco estamos en el mismo siglo, por decirlo claramente. Disney es una persona que, Walt Disney creía mucho en la tecnología, de hecho, hay un libro muy recomendable, que es un ensayo teórico donde cuenta cómo Disney se fue apuntando a todos los avances tecnológicos que iban surgiendo, como puede ser primero el sonido, el color. O sea, a Walt Disney le encantaba. De hecho, Futurescope o Epcop es la prueba evidente de que a Disney la tecnología le apasionaba. Y además Disney tenía la costumbre, y eso sí es cierto, de que cuando veía que alguien tenía iniciativa, este hombre hizo los diseños preliminares un poco así, de 20.000 euros de viaje submarino. Walt Disney lo vio y le dijo al director, mira, haz caso a lo que está haciendo este hombre porque tiene muy buenas ideas. Y gran parte, sobre todo el diseño interior del Nautilus, a ver, es el Nautilus por excelencia, el Nautilus de la película protagonizada por James Mason y Kirk Douglas. Es el Nautilus de Verne, aunque en realidad él es la novela y el Nautilus no es así, pero da igual, ese Nautilus sigue siendo ese Nautilus absolutamente maravilloso, el que todos hemos querido viajar pues, por debajo de los hielos. Y fue precisamente porque Disney, es cierto, Disney se pasaba mucho tiempo andando por el estudio, viendo lo que hacían la gente, incentivaba a la gente y se veía que la gente tenía iniciativa, la impulsaba y él, este hombre, en una entrevista que está aquí, en la entrevista que sale, que es la más larga, Peter Ellen Show dice que Disney le motivaba mucho, o sea, le decía, siga haciendo cosas porque tú tienes muchas posibilidades. Entonces, en realidad es un trabajo, en ese aspecto Disney siempre fue, digamos que un adelantado a su tiempo. Después ya, ideológicamente hablando, ya es más cuestionable. Pero el Abismo Negro puso encima de la mesa un presupuesto de 20 millones, que en ese momento era un disparate de dinero, porque era un disparate de dinero, para una película de ciencia ficción. Y aquí, por ejemplo, que estas las recaudaciones, El Abismo Negro, cuando se empezó, fue una película que fue bien. O sea, estaba la cuarta en recaudación. Lo que pasa es que cuando El Abismo Negro llegó al cartel, o sea, a la cartelera, se tenía que pelear con, digamos que en ese momento, vamos, era el estreno de Star Trek, la primera película de cine, cuando ya digamos que la franquicia, porque recuerden que Star Trek tuvo 3 temporadas y la suspendieron. Y después el mundo del fandom la impulsó y al final en 79 se hizo la película, que es compleja, es abigarrada, es muy larga, a pesar de que Robert Wise era un gran director, pero bueno, fue la que después ya se estrenó Star Trek, La ira de Khan, que bebía directamente de la serie de televisión, que personalmente creo que es la mejor película de las 6, con permiso de la sexta, pero como película además bebe además de uno de los grandes personajes que es Khan. Ya Star Trek se situó donde se situó y además Star Trek es anterior a la Guerra de las Galaxias. Pero esto el Abismo Negro recaudó bastante dinero, o sea, fue una película que estuvo entre los 3 o 4. Lo que pasa es que como curiosidad les diré que cuando se estrenó El Abismo Negro, una de las películas que le bancó era una comedia bastante ácida y cínica,
de Steve Martin, cuando Steve Martin no lo conocía en España, nadie, esta, se llama Jerk, que viene a ser como yo qué sé cómo decirlo, o sea, ese tipo que no le cae bien a nadie. Y es una película que en un mes y medio recaudó, costó nada, sí, casi 55 millones de dólares. O sea, el Abismo Negro se enfrentó con Star Trek y con esto. O sea, lo he puesto como ejemplo para que vean también cómo funciona este mundo. O sea, tú puedes tener la mejor idea vamos, la mejor idea que hayas querido. Pero después te encuentras con una película de un tipo así que te dice que de repente son películas que han costado lo que han costado, aunque ya en este momento a ver, Steve Martin era un cómico con mucha reputación en Estados Unidos, pero a ver, la película es lo que es. Y recaudó 55 millones. O sea, ya llevaba 55 millones en poco más de un mes. Pero la realidad es que el problema fundamental del Abismo Negro, fíjense, y después aquí, esto es una noticia muy curiosa, que es justo la que está en medio, Disney, donde cuenta que Walt Disney, o sea, la empresa Disney, le retiró la publicidad a un periódico de una ciudad norteamericana por la mala crítica que le había hecho al Abismo Negro. A ver, lo que tú sabes ahora, porque toda esta información que les estoy poniendo, estos son escáner de páginas originales del Variety de 1979. Yo lo he dicho muchas veces, el Variety estaba al alcance, o sea, el Variety se vendía en los kioscos, pero vamos, era un periódico en determinados kioscos, evidentemente, muy profesional, un periódico que las empresas se suscribían, medios de comunicación, distribuidores, exhibidores, gente que estaba muy metido en este gremio, y por supuesto en Europa también, pero las suscripciones, ya lo he dicho, eran carísimas, suscribirte al Variety era muy caro, y además el Variety tiene la tirada que tiene. Entonces, todas estas noticias eran todas a régimen interno. Y por ejemplo, lo que la gente no sabe, y que con el paso del tiempo se ha puesto a teorizar, pero sin tener base alguna, es el hecho de que Disney en este momento no estaba para muchas aventuras, porque ya a final de los 70 era real que la fórmula de animación de Disney ya mostraba síntomas de cansancio, que después intentaron cosas tan válidas como puede ser Basil, el ratón superdetective, o Taron y el Caldero Mágico, que son dos películas fantásticas, las dos, que fueron un fracaso en comparación, porque ya es animación adulta. Disney intentó en los 80 una animación adulta que hasta que no llegó Jeffrey Katzenberg a Disney, no funcionó. Así de simple. O sea, Katzenberg fue el que le dio, sobre todo con La Bella y la Bestia, porque ya creo que lo hemos dicho alguna vez, él llegó cuando La Sirenita estaba en postproducción, pero La Bella y la Bestia también estaba en producción, pero él ya, digamos que él ya la impulsó. Y eso es animación adulta. La Bella y la Bestia no es una película para niños, más allá de la tetera y demás. Y lo mismo que le pasa, o sea, Basil es una película tremendamente adulta y Taron es adulta y media, vamos a decirlo claramente. Y el problema además es que Disney con El Abismo Negro tiró de un reparto fundamentalmente encabezado por Maximilian Schell, el reputado y maravilloso actor austriaco, Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis, y un Ernest Borgnine que Eva Fernández, la persona con la que tuve el placer de tener un encuentro virtual con ella y con su hermana, tuvimos la oportunidad de participar de tener un encuentro virtual con ella esta misma semana, la pasada semana, en una reseña que escribió, decía que Ernest Borgnine que no sabía, estaba como desubicado, que no sabía lo que pintaba ahí. Porque en realidad esa es la historia. La ventaja de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, es que la inmensa mayoría de los actores tenían más o menos carrera en cine o televisión, pero una carrera muy pequeña. Los actores reputados eran Sir Alec Guinness, Peter Cushing, que salen el tiempo que salen. Pero en realidad los que llevan el peso de la historia son actores que tenían que demostrar, tenían cosas que demostrar. El tema es que, a ver, Maximilian Schell a mí personalmente me gusta mucho su personaje, ese científico atormentado después de llevar 25 años perdido en la nave, una nave absolutamente increíble. La nave era enorme, la nave medía así como 3 metros y pesaba un montón. O sea, de hecho, la nave la estuvieron exponiendo en un museo. Eh, Anthony Perkins es un actor que nunca se acabó de recuperar de lo que llamo yo el síndrome de psicosis. Y Ernest Borgnine, aparte que ya estaba mayor,
es curioso porque Ernest Borgnine hace un papel, a mí personalmente, Maximilian Schell, además hace muy bien el científico atormentado. Maximilian Schell es uno de los grandes actores contemporáneos, aunque la gente no lo quiera reconocer. Y Ernest Borgnine hace un papel fantástico en una película de género, que es 1997 en Rescate en Nueva York, de John Carpenter, hace un taxista en aquel Nueva York cerrado, vallado por todos sitios, donde en Manhattan han metido a todas las, según la sociedad bien pensante, a toda la escoria, donde tiene que ir Snake Plissken a salvar al presidente de los Estados Unidos. Y es un papel precioso, además. Pero en El Abismo Negro, a ver, Ernest Borgnine no era un actor de género, porque no lo era. Maximilian Schell hace de científico loco que da igual y los actores más jóvenes, como que yo creo que hasta cierta manera estaban como diciendo, Dios mío, ¿a quién tenemos al lado? Eh, y claro, también hay una cosa, hablando con el director Gary Nelson, que es el director que venía de televisión, le dijeron, a ver, evidentemente esto no es una película para niños. Otro de los grandes errores, sobre todo de la promoción de la película, es tratar de vender El Abismo Negro como una película de cine familiar, que eso es una metedura de pata mayúscula, una metedura de pata mayúscula. Pero yo creo que el gran problema es que Disney quiso hacer en una factoría, en una industria, en un estudio. En ese momento no existía Buenavista, ni Touchstone, ni Hollywood Pictures, que son ya las divisiones adultas que se pusieron a hacer lo que se pusieron a hacer. Quisieron hacer una película de género muy oscura, bastante seria, eh, con una complejidad técnica tremenda, técnica tremenda, y además porque Disney se lo podía permitir, o sea, Disney incluso creó una cámara específica para ya utilizar los ordenadores. Estamos hablando del año 77, 78, 79, no estamos hablando de ahora. En un estudio especializado en cine familiar. Y el problema es que eso no, digamos que entre que la película fue muy compleja, entre la película tuvo un proceso muy largo. Nelson dice que el problema de la película fue que cuando ellos empezaron a rodar, a nadie le gustaba, realmente nadie estaba contento con el guión. Tuvieron que pasar 4 meses hasta que al final estuvieran de acuerdo. Pero el guión acaba siendo abigarrado porque además en ese momento, ahora se tiene, evidentemente, al pasado los años que han pasado, se tiene una idea un poquito más clara de lo que es un abismo, o sea, lo que es un eh, black hole, o sea, un agujero negro. Pero en ese momento era todo tremendamente teórico, más allá de las teorías, entre ellas de Albert Einstein, con lo que podía suponer. También por eso dan la representación, o sea, y la propia nave, a ver si les puedo enseñar. Bueno, veremos alguna imagen, también hay alguna imagen, pero bueno, aquí en la revista, esta revista hace cosas, tiene imágenes muy bonitas, eh, que son muy válidas. Bueno, aquí se ve, estos son los diseños preliminares de la nave, donde está el personaje de Maximilian Schell, el abismo negro, la nave donde están los personajes, porque es que toda la historia parte de que los, los ocupantes de esta nave descubren esta nave que lleva 25 años perdida. Estos son diseños preliminares, dibujos, o sea, ilustraciones hechas, y esto es el decorado, claro, Disney tenía el dinero que tenía los medios y hizo un decorado enorme. O sea, en realidad Disney era una empresa también con la historiografía en la mano. Disney era la empresa idónea para poder hacer esto, porque tenía eso. Técnicos, tenía dinero, tenía presupuesto para hacerlo, tenía técnicos, tenía la tecnología, llevaba apostando eso por cualquier avance tecnológico. Fíjense, esta es una de las imágenes más icónicas, que es la nave donde está el científico, el atormentado científico que lleva un cuarto de siglo perdido, y el agujero negro al final, que no difiere mucho de la imagen que podemos tener idea de un agujero negro. Pero, digo, y la nave era una nave enorme, o sea, la nave era ya más grande y pesada. Una de las cosas que comenta, de las cosas que yo estaba diciendo, es que, por ejemplo, Ellen Shaw dice que el concepto de la nave tiene mucho que ver con el Goldstone Deep Space Communication Complex, que es un complejo de telecomunicación o sea, vista hacia el espacio, que se montó en California en el año 58. Pueden verlo perfectamente en internet, que son un montón de antenas que apuntan al cielo y que en realidad tiene mucho que ver con el concepto, o sea, con la imagen de esta nave. Y en realidad ellos jamás se lo tomaron muy en serio, o sea, hablaron con un montón de gente,
no querían hacer, digamos que no querían hacer nada, o sea, no, evidentemente, digo, no se sabía exactamente como un agujero negro, tampoco querían, pero bueno, aquí también se ve perfectamente, fíjense, la complejidad, todo esto es lo que digo, o sea, ellos son reales, los demás son efectos especiales y algo pintado para que se vea. Claro, ahora, antes de la Guerra de las Galaxias, no había robots, porque no había robots. Eso es una tontería, con todo mi respeto. De otras muchas cosas, porque R3PO es una recreación actualizada de la María de Metrópolis, por ejemplo. De una actriz que además hizo esa película y no hizo nada más. Y robot ha habido montones en la historia del cine de género. Pero el hecho de que aquí tienen, además, este es el robot por excelencia, Vincent. Este debe ser uno de los robots más adorables que se han inventado en la historia. Además, era a escala real, porque era a escala real. Este robot era a escala real. Aquí estoy. Eh, Acabo de llegar, perdón. no Por pasa el nada, retraso. no pasa nada. Entonces, también han empezado las críticas. No, es que también, o sea, la única cosa cute, o sea, la traducción, la única cosa mona que tiene el Abismo Negro son estos dos robots. Bueno, uno porque el otro está como estropeadito, está un poco pochito y demás. Pero es un poco Miren, la mejor definición que me han dado a mí sobre la película Up de Pixar no es una película para niños, es una película con niños, porque es una película adulta de principio a fin. Pues estos dos robots es lo único que digamos que es familiar, o sea, que es para niños, pero El Abismo Negro es todo menos una película familiar. O sea, es una película tremendamente adulta. Y además el gran problema, el gran problema que tuvo es que cuando los exhibidores se vieron, o sea, cuando Disney empezó a enseñar la película, nadie quería estrenarla. Primero es una película larga y segundo decían, y esto no es Disney. Claro. Aquí se ve el personaje con Vincent, que es el robot que tienen ellos. Después se encuentran con estos son los malvados secuaces. Y después está el robot grande, que a ver si les encuentro una imagen, porque es emblemático. Eh, a ver si, porque además aquí digo, es que en esta revista es de las pocas veces, de las veces que te coges una revista y te la tienes que leer enterita de arriba abajo, porque son tal la cantidad de datos que te está dando, que dices, bueno, pues me la tengo que leer entera, me gusta o no, porque es que si no siempre se me va a quedar algo pendiente. Pero bueno, hay eso, hay la parte, el robot bueno, y después está el robot malo, que es Maximilian, que es Que es el duro. exactamente, que es este leño enorme, grande, que además lo hicieron a tamaño real, este leño grande. Estos son los normales Sí. Estos y son, esos son los de vamos a batalla. ver, estos son en cierta manera, vamos a verlo, sí tienen un cierto eh, semblanza con los Stone Troopers, pero señores, aquí tienen a Maximilian, que es el malo por excelencia. Pero a ver, Lucas tampoco inventó nada. O sea, este tipo de robo, este tipo, ya existía. O sea, váyanse a los seriales de Flash Gordon y Bar Rogers y todo lo que rodea por ahí, encontrarán cosas muy similares. Mm. Entonces, tú juntas todos estos elementos y el problema, yo creo que el gran problema fíjense, la misma portada del cómic finlandés es tremendamente seria, porque la edición española de Montena era Vincent, porque Vincent y Maximilian, No, pero era más Disney. era más Disney. Pero La esto, edición de Montena, sí, en la colección Dumbo, que sí, hicieron una edición especial a tamaño doble, sí. y con el lomito ese que era como pareciendo que era de tela Sí, que era de de tela, la grip, exactamente. era una edición De Disney. de Disney, era una edición Disney, o sea, no, no, ¿cómo se dice? No transmitía Lo que era la lo película. que era la película, lo que te encontrabas dentro Exactamente. Pero en cambio, de la esta historia. edición, que es nórdica, o sea, es más pictórica, es más oscura. Estos son Fíjate, tiene un rollo muy espacio Sí, 1999, ¿verdad? sí. O sea, y te ves, sale Maximilian en grande. O sea, Señala para que se vea. o sea, ves a Maximilian el Maximilian lo ves en grande, Robot. la nave, el robot pequeño, después estos que son como, que después te enteras de quiénes son, que también son como esos, piensas que son androides o son robots y después te enteras que no lo son. O sea, esta portada sí da, no, esta portada es una portada adulta y después te ves la historia. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Y después, esto ya es una opinión personal en cuanto a llevar en esto casi 4 décadas y además haber trabajado con Walt Disney tanto en la división de cine como en la división de vídeo, como cuando existía Walt Disney Ibérica.
Yo creo que el problema es que cuando la película estuvo terminada, Disney no sabía qué hacer con ella. Pero es que Porque, a mí lo que me resulta raro de esta película del Abismo Negro es que fuera una película Disney. sí, O sea, que la metieron, o sea, que ya Disney tenía su, ¿cómo se dice? su Su guía, filial, sí, su su guía de filial spin-off. que se dedicaba a hacer películas dirigidas a un público más No, adulto. todavía no, todavía no. ¿No la tenía No, todavía? no. Ah, pues entonces Tush, ahora sí es cuando me entero. ¿Por Buena qué? Vista, Puede ser por eso. o sea, Buena Vista, que es como, Splash firma como Buena Vista, porque Buena Vista era digamos que era el nombre oficial de la distribución de Disney, es del año 84. Y ya Touchstone es posterior y Hollywood Pictures es todavía más posterior. O sea, que lo mismo fue a raíz de hacer una película como El Abismo Negro que vieron la necesidad de abrir otra serie de Claro, filiales, de productoras que hicieran otro tipo de películas en y que donde Disney se quería meter. no los identificaran. Yo creo que el problema al final, porque yo lo he dicho antes, o sea, la gente se piensa que el Abismo Negro es una consecuencia directa de la Guerra de las Galaxias. No, el Abismo Negro es un proyecto de 74-75. Lo que pasa es que el primer productor se murió y después el proyecto, además aquí hay una entrevista con el productor que sacó al final el proyecto, o sea, la película, digamos que a flote y le dio el empujón que no le, que además Disney la tenía en un cajón. En realidad es que el problema es que Disney tenía la película en un cajón porque no, como el otro productor se quedó, ya más Disney no estaba pasando por el mejor de sus momentos. O sea, Disney empezaba a tener problemas porque la propia fórmula, esa fórmula infantil, le estaba empezando a floquear porque ya había otras cosas y además el sistema Disney, pues como todo, también Disney tiene una La gran época virtud. esta en la que Disney tiene ahí como una Sí, especie de momento de indefinición en sí. que empiezan a hacer películas en las cuales mezclan imagen real con dibujos animados, pero hay varios proyectos en los cuales No, no saben. empiezan a tener problemas de taquilla y entonces. Y no están solos. O sea, el problema, o sea, Ron Miller, que es este señor, que fue este es el productor definitivo, este fue el que asumió, este señor es el que asumió la responsabilidad de sacar El Abismo Negro, fue el que la rescató la película un poco del ostracismo, por decirlo de alguna manera, porque estaba un poco, pues eso, ahí, de esa manera. Pero el problema es que, o sea, Disney quería hacer la película, porque Disney quería hacer la película, y Disney, lo que pasa es que Disney, yo no he podido, en este caso no he conseguido leer los guiones previos, pero él y el director, incluso Peter Ellen Shaw, dice que de la idea original con la que se presentó la película en el año 74, 75, a lo que se rodó al final, poquito se parece más allá del nombre. Eh, yo lo he dicho antes también, Patricia, el Abismo Negro responde, tecnológicamente hablando, a ese gusto que tenía Disney por la tecnología. A Disney le encantaba la tecnología. Y Disney Sí. se apuntó a cargar la tecnología prácticamente desde el principio. O sea, cuando nadie pensaba que ni el sonido del color fueran a funcionar, Disney se gastó lo que no tenía, o lo que tenía en ese momento, más cuando estaban los dos hermanos trabajando, Walt y Roy Disney, para conseguirlo. Pero el problema del Abismo Negro es que no sé si consciente o inconscientemente, porque eso tendrías que hablarlo. A ver, La Guerra de las Galaxias es una película más familiar. Tiene su lado oscuro. El Imperio no, el Imperio es una película tremendamente oscura de principio a fin. Pero en La Guerra de las Galaxias es una película, es más serial, o sea, más serial en el sentido, además hay cosas que están absolutamente fusiladas del primer serial de Flash Gordon. El Imperio contraataca, no, el Imperio contraataca más tiene un guionista como Lauren Kasdan, que es un grandísimo escritor, y ya es mucho más oscuro. Pero es que de primera atada, El Abismo Negro es una película o sea, es muy seria, muy austera. Y además, todos coinciden en lo mismo, que es que querían hacerla como estaban primero es una nave perdida en medio de ninguna parte, un agujero negro, y todo era como muy opresivo. Y el problema es que ellos quisieron hacer una película y al final yo creo que ni el estudio y sobre todo la gente que tenía que exhibirla supieron que hacerla por lo que tú decías, porque la gente ya tenía el prejuicio, o sea, el estereotipo de que Disney solamente podía hacer esto. Y encima tuvo que lidiar con el hecho de, o sea, se tuvo que pelear con la Guerra de las Galaxias, se tuvo que pelear con Star Trek, se tuvo que pelear. Alien va por otros derroteros, pero también es una película tremendamente oscura. Pero lo divertido es eso, lo divertido es que el proyecto es del año 74 y el Abismo Negro se pasaron casi 4 años trabajando. O sea, eh, el director estuvo 2 años y medio trabajando en la película, que se dice pronto, es un periodo enorme, con un montón de cambios, con un montón de historias. Y yo sigo pensando que lo que quizá le falla al Abismo Negro es un poco el compromiso. O sea, tenía actores muy veteranos metidos en un proyecto de género que además era tremendamente oscuro, era una ciencia ficción como bastante seria porque te plantea, aunque no
en ningún momento incide, pero sí te plantea eso, el aislamiento del espacio. ¿Tú sabes a qué me recuerda? Y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, No, el abismo negro, como partiendo un poco de la misma base, una película mucho más oscura llevada hasta el extremo. Event Horizon. sí, sí, Horizonte, es que aquí se sí, tradujo, o sea, es horizonte de eventos, sí, sí, pero que aquí se tradujo como horizonte final. sí. Y que es eso, ¿no? Lo que la teoría de Stephen Hawking, que dice que una vez traspasado o si te penetras en un agujero negro, lo que vas a encontrar es un horizonte de eventos inexplicables que nadie sabe lo que puede pasar a partir de ese momento, ¿no? Entonces, pues partiendo de esa premisa, en la película lo que, en la de Event Horizon, pues era mucho más oscura, mucho más negra, mucho más incluso terrorífica, ¿no? Planteaba eso, ¿no? De que ese horizonte de eventos lo que hacía era llevar a los seres humanos a una especie de infierno, a una especie de abismo insondable que no les daba opciones ni a la esperanza, ni a la alegría, ni a volver atrás, ¿no? Y Dark Star. O sea, el Sí, tema es que a Disney le acabó saliendo una película de género distópico. sí, Y el problema es que yo creo que cuando terminaron no sabían qué hacer con ella. Y además la gente, claro, es que en ese momento no había demasiadas cosas, pero ya había abierto, o sea, ya había una vía abierta. Y además parecía como que todo lo que viniese después, eso, lo de los robots, señores, 3PBR2 no son los únicos robots de la historia del cine, o sea, hay claro. un montón. Planeta Prohibido. Planeta El Prohibido, primero que Ultimátum a la Tierra mató a la Tierra. y yo que sé cuántas más, porque yo que sé cuántas más. Y entonces, y eso, sí que es cierto que Anthony Perkins hace un papel un tanto anodino y Ernest Borgnine en momentos que no sabes muy bien dónde está. Maximilian Schell, no, Maximilian Schell hace de eso, de, claro, digamos que es el malo, por un malo muy particular, y evidentemente da rienda suelta porque además era un grandísimo, grandísimo actor, del que desgraciadamente se habla muy poco y hizo grandísimas cosas. Pero yo creo que el problema fue ese, el problema es que además se metieron todos, todo el mundo se metió, y yo creo que además hubo gente que no acabó de asimilar lo que estaba haciendo. Y después, este es uno de los carteles, que bueno, es la portada. Después, cuando la película llegó a los cines, pues se estrenó, y bueno, el VHS, yo tengo la copia, estaba dentro de la colección Cine Familiar. A ver, perdonen, con todo mi respeto, o sea, el Abismo Negro y Cine Familiar no están, es que no están ni siquiera, vamos, no deben estar ni siquiera en el mismo cartel, porque aquí hay un montón de cosas, No, o no, sea, no, no pero la puede. calificación la Sí, sí, consiguieron para todos los públicos. claro, que ese es otro error, que la película, o sea, vamos a ver, ni Pero los chiquillos te puedo total, asegurar yo que claro, a verla no se enteraban ni el de nada. Abismo Negro era para todos los públicos, ni Basil era para todos los públicos, ni Taron, el cartero mágico, eran para todos los públicos. Es que ese es el error de planteamiento. Pero el error que siempre se comete, ¿no? En este caso, película de dibujo animado, película para niños. Y en Claro. este caso, como tú bien dices, como era todavía el sello Disney, Abismo Negro, una película Disney para niños. Ah, yo creo que, por ejemplo, ahí el error, que por eso yo creo que a raíz del relativo fracaso, porque te digo, costó 20 millones, la película se llegó a amortizar, pero evidentemente no fue el éxito que se pensaba. Piensen que después Disney lo volvió a intentar con Tron. Sí, O sea, piensen que Disney lo sí, volvió. pero Trump la rescató, la mejoró, Sí, pero vamos a ver, pero no Tron sé, se le estrenó. dio, y incluso hizo una segunda Sí, parte. pero cuando se estrenó Tron en el año 82, le pasó lo mismo que el mismo negro. Como era Disney, pecó de lo mismo. O sea, Ya, trataron de volver, de volver a esa historia, y como era Disney, se estrenó. Además, es que, claro, por ejemplo, en España, las películas se estrenaban en unos cines determinados. sí. Y claro, no eran películas para niños. O eran películas que luego acababan en las matines. Exactamente. Y claro, Se Tron no es una estrenaban en película. el cine, pero luego Pues exactamente. Ni eran. Tron era una película de matiné, ni ahora mismo era una película de matiné. Yo creo que a raíz de los fracasos que supusieron para lo que ellos podían pensar, tanto el mismo negro como Tron, fue cuando ya decidieron crear, o sea, ya empezar a filmar, o sea, a presentar las películas como Buenavista, aunque eran Disney, que en el caso de Splash, que es la que abrió, y después ya se creó Touchstone. Pero en realidad yo creo que, visto con, bueno, otra película que se estrenó de Disney también, que es dificilísima de conseguir, que se llama Fuga de Noche, que es la historia real de un grupo de residentes en la Alemania democrática, entre comillas, porque la Alemania democrática tenía La Alemania democrática. democrática era la que
Sí, era que era democrática. Y la Alemania federal era la que era democrática. Que es una película, además, entre otras muchas, uno de los actores principales es John Hart. O sea, es una película fantástica y además la historia real de un grupo de residentes en la Alemania democrática que se fugan y cruzan en globo. O sea, es una historia real. Esa película también se estrenó en la misma época y también fue un fracaso porque era Disney. Tú decías, ¿qué tienes que ver tú? ¿Qué tiene que ver esto con una película de Disney? Yo creo que también parte del problema viene por eso, porque ellos quisieron innovar, pero lo que no hicieron, lo que tenían que haber hecho, es haber hecho un sello específico para este tipo de propuestas. Porque si tú esto lo estrenas con otro nombre, en otro circuito, o sea, en un cine normal, ¿no? El ejemplo, yo que soy de Gran Canaria, las películas de Walt Disney se estrenaban normalmente en un cine que estaba en la parte alta de la ciudad, se llamaba el Cine Sol. Y que era el cine donde se estrenaban las Tiene películas. lógica, Disney, Sol. Sí, pues era así. Y entonces en el Cine Sol se estrenó La Mismo Negro y no fue nadie a verla como le pasó a Tron. Bueno, Tron no, Tron ya, por ejemplo, Tron se estrenó en el Cine Cuyás de Las Palmas cuando todavía era cine, ahora es teatro, cine, pero sobre todo teatro. Pero no eran, y Fuga de Noche también se estrenó en el Cine Cuyás y no fue nadie a verla porque era Disney, y sobre todo los que fueron a verlas con niños, claro, los niños, La Mismo Negro, o sea, Fuga de Noche es una película que se desarrolla probablemente de noche todo el tiempo y encima es muy deprimente. O sea, la primera secuencia de esa película es una visión de un mercado en Alemania donde no había nada. O sea, prácticamente no había nada de comer para lo que nosotros podíamos. Y además, eso no es un tópico. Yo conocí a una ciudadana de la Alemania Democrática, una niña alemana, que fue compañera de mi pareja en un colegio, y ella nos comentó que ella hasta que no llegó a Finlandia, mira lo que le voy a decir, no había visto un kiwi en su vida. O sea, no había visto un kiwi en su vida, porque donde ella nació, y fíjense que ella nació ya al final, ya cuando el muro estaba a punto de caer, y ella nos reconoció que ella a la mitad de su familia la conoció ya siendo mayor, más que adolescente, porque vivían en el otro lado, y ella decía que iba al mercado y que no había prácticamente nada de comer. O sea, eso que la gente, no, eso es propaganda. No, no, no. O sea, yo he tenido la prueba empírica de alguien que me ha dicho que eso, que era peor en la realidad que se podía ver en la película. Pero claro, era Disney. Y después para mí, parte del problema es que la gente juzgó el Abismo Negro como una consecuencia directa de la Guerra de las Galaxias y señores, eso es un error, porque eso es un error. Porque Disney se gastó el dinero, Disney, vamos a ver, Pero no tenemos que olvidar que en esa época había como una especie de revival de la ciencia sí, por ficción supuesto. que empezó a lo mejor antes, pero que se consolidó o se confirmó con la Guerra de la Galaxia, Digamos porque que antes de la Guerra de la empezó Galaxia 2001. hay grandes, Con empezó 2001. 2001, estaba Naves Sí, Misteriosas, hay otra Silent serie de Running. películas, Silent Por Running, ejemplo, Silent Running es que lo divertido de la historia es, películas distópicas como sí, Soylent Green. fíjate, Había ya ahí un burbujeo, esta como quien película, dice. esa película que tú has comentado, Dark Star, y Dark Star todas también de ese esa tipo de época. películas, es curioso porque en cierta manera son similares en planteamiento al Abismo Negro. Uh-huh. Eh, Algunas, vamos a ver, tienen sus virtudes y sus carencias, pues son películas de muy bajo presupuesto, con muy buenos actores, pero son películas que... El Abismo Negro tenía componentes muy similares, tenía un señor presupuesto, digo, el hijo de Ellen Show decía que toda la gente que pintaba sobre vidrio, todos estaban trabajando en Disney en ese momento, porque se fueron todos a trabajar a Disney, porque, a ver, él comentaba que en la Guerra de las Galaxias se usaron 13, en 13 secuencias se usa esta técnica, y en la misma la usaron 150 veces. O sea, imagínense, bueno, tenía el presupuesto que tenía, pero es curioso como hasta hace 2 días, porque ya la misma negro se la considera de otra manera, se hablaba maravillosamente de Silent Running, de Dark Star, de no sé qué, no sé cuánto, y la misma negro se la olvidaba. Dices, no, mira, vamos a ver. ¿Que hay gente que la podía hacer mejor? Sí. Que podían haber, pero que la película técnicamente es muy buena para la época en la que la tenía. Que tiene un guión que si te pones a pensar lo tiene la buena lectura y que hay actores que lo hacen rematadamente bien, porque además tiene eso. Tiene los robots, tiene por un lado, por otro, tiene ese lado oscuro que no sabes lo que va a pasar, tienes esa especie como de eso de androides vestidos con esa capa que todavía dan como, encima de que el escenario, aunque sea enorme, es opresivo, 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 eh, que no sabes realmente, al final te enteras de lo que son, pero es como, es enorme, porque la nave, la maqueta era enorme, pero es que todavía daba, la idea es que fuera todavía más descomunal. A mí me parece tremendamente injusto
que se la haya tachado, se la haya acusado de tantas cosas a la película, cuando la película no, lo que tú dices, la película responde en realidad. Por eso la idea original de 775, porque sale, o sea, está 2001, de 68, y ya sale en Running, creo que de 73, Sí. Dar Star es de esa época, entonces responde a eso, a una especie de reinvención. Piensa que durante mucho tiempo no se hicieron películas de ciencia ficción, no. Y en todo caso las que se hacían eran como, ¿sabes? Como muy de serie B, serie B, serie B. Sí, sí, Sin embargo, te encuentras con un Soy Leyenda o un Soy Green protagonizado por Charlton Heston, que incluso sale Edward G. Robinson, que fue la última película de Edward G. Robinson, precisamente. Y tiene Silent Running, que está espectacularmente bien hecha para la época que es. Partimos de 2001, llega la Guerra de las Galaxias, que pues la historia que todos conocemos, que nadie daba un duro por ella y al final se convirtió en el fenómeno de masa. Antes, el único que apostó y puso el dinero fue Alan Ladd Jr., porque sin Alan Ladd Jr. la Guerra de las Galaxias no existiría. Y el que estaba ahí empeñado en que saliera para adelante era también Lucas, y ahí estuvo y tal, y mira, y al final la típica historia, ¿no? De que renunció a cobrar a cambio de quedarse con los derechos de merchandising y ahí hizo el negocio de su vida. Y convenció a Sarah Lequines para que cobrase lo mínimo, pero con un tanto por ciento. Y a Peter Cushing. Exactamente, pero que salieron ahí en la película. Pero que a mí me parece, o sea, me parece muy injusto. Pero ¿qué es eso que tú dices? Sale tal, y entonces El Abismo Negro, vale, a lo mejor era un proyecto anterior a todo el tema de la Guerra de la Galaxia y todo eso y tal, pero también al albur de toda esta nueva efervescencia de la ciencia ficción en cine, y además con producciones ya bastante respetables, pues entonces yo creo que también eso hace que Disney se anime o apueste a decir, oye, nosotros también vamos a hacer una película de ciencia ficción, tenemos aquí este proyecto, vamos a sacarlo para adelante. Lo que pasa es lo que decimos, era una película Disney, se anunciaba como una película Disney, se publicaba como un cómic dentro de las novelitas de Montena de Disney, o sea, entonces todo el mundo se pensaba que era una película, ¿para qué? Para niños, o sea, y ese fue... Y de niños no tiene... Claro, los niños iban a verle y se quedaban a cuadros viendo El Abismo Negro, porque no entendían nada. No es que ni siquiera a los padres les gustaba, o sea, porque además, por ejemplo, en España, todas esas películas que estamos hablando se estrenaron de aquella manera, muchas ni siquiera se llegaron a estrenar o se estrenaron de muy mala forma. Entonces, claro, entre que no hay tradición de cine de género, de literatura distópica, más allá de que en esos momentos la gente sabía el idioma que sabía, o sea, el conseguir las novelas originales en Canarias se podían conseguir, pero en Península era muchísimo más difícil, tío, y no había ninguna tradición porque no se hacían cosas. Claro, encima el Abismo Negro todavía cayó más como de un quinto piso, porque todavía cayó más como de un quinto piso. Este es otro de los carteles que me parecen. Es que lo que es una pena es que Disney se gastó el dinero. Sí, sí. O sea, hizo una campaña de promoción. Hombre, apostó por la película. Apostó por la película, claro. Así como yo lo comentaba, o sea, lo pensaba esta mañana. El fotocromo de la Guerra de las Galaxias, que se hizo en España por el cine, son 12 fotos, 4 de las cuales las puedes tirar a la basura. O sea, las puedes directamente tirar, por mucho que sea la Guerra de las Galaxias. O sea, está hecho así. Y a ver, y también lo pensé esta mañana. Señores, la Guerra de las Galaxias se estrenó en Madrid, no en el centro, sino en cine, no de esta radio, pero de segunda. O sea, en otras zonas y en cines que normalmente, a ver, te estrenamos allí porque los grandes exhibidores no querían dejar los grandes cines a una película de la Guerra de las Galaxias. Es así de simple. Pero que en este caso tú ves los carteles. La progresión de la película fue al revés. Sí, sí. Fue de fuera a adentro. Cuando ya vieron lo que ganaban con esta película. Lo que pasa es que y en Estados Unidos pues igual. En Estados Unidos se estrenó de aquella manera y después el problema es que los cines estaban comprometidos y a ver cómo quito yo lo que estoy poniendo. Ya tengo contrato firmado para poner esta película. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que comenta esta película se hizo, a ver si lo entiende. O sea, con esto vale el ejemplo. Un fotograma de 35 sería de este tamaño, la mitad, y uno de 70 es todo esto. Y además, el 70 tenía una virtud que no tenía el 35. O sea, el Dolby es un invento de esta época, de finales de los años 70, pero el 70 milímetros, como era tan grande, tenía el soporte magnético y entonces te grababa la banda sonora y se oía de escándalo. O sea, el 70 milímetros es uno de los mejores sistemas de proyección que ha habido.
Lo que pasa es que el 70 te exigía, era una cámara muy grande, muy cara, que muchos cines no tenían. Y por ejemplo, ellos uno de los problemas que tuvieron con esta película fue como terminaron justo, porque la postproducción de esta película fueron 18 meses, que se dice pronto. Cuando se dieron cuenta de que la persona que, o sea, la empresa que tiraba las copias podía tirar una copia de 70 al día, casi no llegan a la primera en Estados Unidos, la primera en Londres, para tener las dos copias de 70. O sea, fue otro de los problemas. Y claro, otra de las historias, tirar 300 copias de 70 milímetros es muy difícil, aparte de carísimo. O sea, tuvieron incluso esos problemas, pero incluso se planteó como se planteó Lo que el viento se llevó, como se planteó Ben-Hur, o sea, en 70. O sea, además se anunciaban con 70 milímetros banda magnética en formato panorámico, que era, a ver, el mejor ejemplo es cuando se reestrenó Lawrence de Arabia en España, en el cine de proyecciones. La pantalla era tan grande que hay una secuencia que a mí me encanta cuando está John Steloren andando por las dunas con el camello, que te pones a verla y si lo ves a él, no llegas a ver toda la pantalla. O sea, no ves el final de la duna. Es tan grande la historia que tienes que centrar la visión en algo porque ni siquiera tu capacidad llega a ver realmente lo grande que es. Y eso, el 70 milímetros, que eso es el formato el formato que inventó Abel Gance para Napoleón, que es una película de la década de los 20, que son tres pantallas, porque eran tres proyectores, un proyector aquí, otro aquí en medio, entonces se proyectaba y por eso salía una sola imagen en tres pantallas. Descomunalmente grande. Pues hasta eso, el Abismo Negro está planteado en 70 milímetros. O sea, que era una película en la que, porque además ellos querían que tanto contrataron a John Barry en la banda sonora, que es un señor que había hecho 6 bandas sonoras de James Bond y era uno de los grandes compositores. O sea, Disney tiró la casa por la ventana. Así como lo que he dicho de La Guerra de la Galaxia es un proyecto muy personal de George Lucas y 3 locos al lado de él, por el que apostó una empresa, yo siempre lo he dicho, y como tuve la oportunidad de trabajar dentro, lo puedo hacer certificar, que es yo siempre he llamado a 20th Century Fox antes de que Disney la absorbiera, la empresa de las causas perdidas, porque Fox pagó cosas que nadie hubiese pagado en su sano juicio. O sea, Ultimátum a la Tierra, o el día, que es el título original, eso solamente lo podía pagar Fox, porque era una película de cine de género de serie B estrenada un poco a lo grande. Y de las muchas cosas que pagó Fox, pagó La Guerra de las Galaxias, que le hizo una campaña de publicidad, y lo hemos comentado aquí, con la pompa y el boato, pero vamos a ver, digo, los 7 primeros millones se los dio a regañadientes, pues como lo hacían, le hacía falta dinero para efectos especiales, y Alan Ladd era el jefe de producción, y Alan Ladd sí confiaba en Lucas. Le dio más dinero, pero vamos a ver, como dice Patricio, de aquella manera, renunciando a no sé cuántas cosas, y la gente trabajando. O sea, si algún día se sabe la cantidad de las extras que trabajaron en la ILM, a todos, vamos a ver, yo creo que hubo gente que no vio su cama durante meses. O sea, yo creo que sacaron una foto directamente en el estudio. Yo creo que sacaban una foto de la cama, la ponían en el estudio y la veían antes de dormirse en un camastro, porque porque además se pasaron casi 2 años trabajando también en la postproducción de la película. Pero en el caso del Abismo Negro lo tenían en principio todo a favor, o sea, tecnología, cámaras nuevas, todo el personal que les hacía falta. Los 4 que trabajan en efectos especiales, todos tenían Oscar, todos habían ganado un Oscar, tenían buen compositor y tenían un estudio que se la estaba jugando, pero después está lo que he dicho cuando tú no estabas, o sea, tú te ves eso, Film in Production, el Variety, y lo único que salía, porque además hubo un momento que salía Un gato en la corte del rey Arturo, que es una película divertidísima, por cierto, muy recomendable, y después durante muchos meses lo único que salía en producción de Disney era El Abismo Negro, era lo único que tenían en cartera, nada más. O sea, también el problema es que Disney se la jugó, y eso también, digamos que Disney, vamos a ver, no nos engañemos, Disney estaba haciendo cosas en televisión, en su canal de televisión, que Sí. Disney en ese aspecto fue una empresa pionera de tener su propio canal de televisión cuando los demás no lo tenían, porque el Disney Channel y ahora Disney Plus, señores, eso es un invento muy antiguo, pero es un invento tan antiguo que es de finales de los años 50, principios de los años 60. La cantidad de documentales y Exactamente, cosas que hacían independientemente de las series de dibujos animados. de series de personas, o sea, en ese aspecto, por eso, porque Disney siempre creyó en las posibilidades de la tecnología, o sea, si Disney
hubiese sido más contemporáneo. Disney hubiese sido esas personas que hubiese invertido desde el principio, por ejemplo, en Facebook y en Twitter, porque él entendía que la tecnología era buena. O sea, la tecnología podía ayudarle a su negocio, pero también podía aportar cosas a la sociedad. Y en ese aspecto no se equivocó. Pero a mí lo que me parece, sin quitarle eso, que es una película que hay momentos en donde parece como que no saben muy bien qué hacer con ella, o porque también es una película que tuvo una postproducción larguísima, tuvo no sé cuántas reescrituras de guión, y digo, y hay actores que no acababan de encajar en ese reparto como podían encajar, porque ya tenían una carrera y como que decían, bueno, un poco qué estoy haciendo yo aquí, que a veces te sorprende, porque en el caso de Charlton Heston es curioso, una persona con la carrera que tenía, que ya la tenía, que hiciera una película. O sea, Heston ha hecho 3 de las grandes películas de género de la historia, que son Soy Leyenda, o sea, en este caso Omega Man, porque Soy Leyenda la hizo Vincent Price, una revisión, pero ha hecho 2 de las grandes películas de género del siglo XX y del siglo XXI, que son El planeta de los simios, que además es una película fantástica, y además en parte gracias a él, y una de las películas más atroces que se han hecho, que hemos hablado aquí, que es Soylent Green. Soylent Green es una película atroz por lo que plantea. O sea, es Sí, pero curioso. no que sea muy, ¿sabes? Que no es que sea atroz porque sea fea o No, no, porque no, no esté sino bien contada, por lo porque no que, esté bien hecha, bueno, por lo que sino está por el mensaje el final mensaje, que destila, el ¿no? mensaje final. Y es curioso que un actor que tenía la carrera que tenía, que además había permitido el lujo de hacer eso, es el actor de Ben-Hur. Sí, sí, Pero, Charlton Heston es pero este, Heston además es un actor que fue capaz de hacer Ben-Hur, como fue capaz de hacer Mayor Dandí, que la correcto. versión íntegra de Mayor Dandí es de lo es, por mucho que se empeñe, es de lo mejor que hizo Peckinpah. O sea, y Heston era un actor que hizo parte de su carrera. A ver, la secuencia final del planeta de los simios, si te gusta esa idea, te la tienes que saber de memoria. Y porque además realmente te estás creyendo lo que está pasando. O sea, es como, o sea, es curioso un actor eso con serio, que acabó siendo no tan conservador como se lo ha querido vender, pero sí, evidentemente lo fue. Es el actor de 55 días en Pekín, que es una de las grandes películas de aventuras de la También. historia. Resulta que hizo eso, Omega Man, hizo Planeta de los Simios y hizo Soylent Green. Y por ejemplo, Charlton Heston hubiese encajado más en El Abismo Negro, porque era un actor que a él lo decía que a él el cine de género ¿Te le gustaba? gustaba. O sea, a él el porque también le aportaba la posibilidad de, que es un poco, el único que habló en su día de La Misma Negro fue Maximilian Schell, que dijo que a él le gustaba eso, la oportunidad, porque su personaje es una especie de doctor Frankenstein, en realidad es una especie de doctor Frankenstein en el espacio, de el científico atormentado. A ver, quizás lo que estoy diciendo es una locura, pero yo a veces cuando veo el laboratorio de Dexter me recuerda mucho para mí que Tartakovsky, que además es un genio, yo, Andy Tartakovsky. yo creo que en cierta manera estuvo en mente ese personaje atormentado del científico, el científico absolutamente ya trastornado que sale en el abismo negro. Y para mí es el mejor que lo hace. Pero yo creo que el principal error de la película es que Disney nunca tuvo que estrenar el abismo negro con el sello de Disney. Sí, sí, Disney, yo creo que Disney ahí, por desgracia, es así. y Por después la desgracia es gente, así, pero porque es lo mismo que eso, que interpretar que porque una película sea de dibujos animados ya es de niños, automáticamente tiene que ser para no, niños, no, pues es lo mismo. eso es un error. Eso, interpretar que una película del sello Disney tenga que ser para niños, pues no, o sea, Exactamente. y al final a lo mejor eso, ¿no? Yo lo que estábamos comentando, quizás ahí fue donde Disney dijo, tenemos que crear un nuevo sello, tenemos que crear una Más nueva filial históricamente, o una nueva línea, son prácticamente 4 pero es años que fíjate después. tú que Disney hasta ese momento también estuvo haciendo películas de imagen real, pero que vamos a llamarla, casaban con el universo Disney, Sí. en el sentido de, yo Mary que sé, por Poppins, ejemplo, Mary Mary Poppins, Poppins, La Bruja La Bruja Novata, Novata, la del escarabajo, la de Herbie, Herbie, el coche este, Herbie, que era Herbie. un Volkswagen escarabajo y que ese tiene películas como Son 4. para, Bueno, no, 5 contando, sigo contando la Lindsay Logan, que es la hicieron un última. montón Hicieron de 5. películas No, y del después escarabajo este. te veo y no te veo, El gato que vino del espacio, no sé, hicieron un gato del FBI, un Sí, astronauta, sí. o sea, Chitty hicieron, Chitty Bam Bam también era de ellos. no, No, Chitty Chitty Bam Bam no es de Disney. perdón, Chitty Perdón. Batman es Artistas Unidos, con Bueno, todo mi respeto. oiga. Pero es muy Pero Disney. no, afortunadamente no, porque No, no pero se puede. son toda una serie de películas y tal que, Sí, sin embargo, por ejemplo, donde empezaron a meter la pata fue en eso, ¿no? Y las que ya mezclaban
o las que ya se metieron con el tema de mezclar, por ejemplo, la de Pedro y el Dragón, que el único personaje de dibujos animados era el dragón. El dragón. Apostaron mucho por ella y no tuvo buen éxito. Funcionó. La bruja novata sí escapó por ahí. Tenía más escenas con personajes ahí también, muy sacados fíjate, del libro de la selva, pero que casaban muy bien con toda la historia. Hay una serie, la isla de Nabumbu. Sí, hay una serie de películas de animación que ahora las piensas fríamente y ya empezaban a no ser Disney. Pero es eso, o sea, yo es que no sé por qué llegó un momento en que en Disney se empezaron a plantear el tema de dejar de hacer películas de animación. Que eso lo vinieron a rescatar años después, cuando volvieron a tener éxitos como La Sirenita o El Rey León. Tiempo. La Bella y la Bestia. Sí, a ver, Disney tiene una mala costumbre, que es enfadarse o echar a la gente que le funciona. A Tim Burton lo echaron. Sí. A Don Bluth lo echaron. Vale. Y la lista, sí, la lista es muy larga. Hay un momento donde hay películas de animación de Disney que son muy poco Disney. Dos ejemplos. Los Aristogatos es muy poco Disney. Los Aristogatos es muy poco Disney. Robin Hood, que es del año 72, empieza también a ser poco Disney. Sí. ¿Cuál es la otra que estaba pensando? Los Aristogatos, Robin Hood. La Bruja Novata, hay momentos en que se le va también un poco la historia, pero la Bruja Novata mantiene más o menos la... Merlín el Encantador. También empieza a no hacer, porque además a mí me encanta. Momento, pero lo que te digo, por el director, porque ya estaban queriendo hacer. Piensa que, por ejemplo, Don Bluth es un director que él siempre ha declarado que le influyó mucho, y el director de Merlín y Los Aristogatos, el cine, el teatro de animación el teatro de marionetas checo y la animación que se hacía en esa parte. Porque los rescatadores tampoco es demasiado. Los rescatadores, ahí te iba a decir. Tampoco. Para mí los rescatadores es ahí, peca de ser menos de... O Toby, que pasó sin pena ni gloria, la pobre. Ya intentaron hacer un primer cambio que ya la gente no acabó de asimilar demasiado bien. Entonces luego se metieron con el tema de vamos a mezclar animación porque esto es como lo último tecnológicamente hablando. Sí. Mezclar animación con personajes reales. Y tuvieron algunas que funcionaron, pero luego tuvieron otras que fueron fracasos estrepitosos. Y entonces yo creo que ahí hubo una época en que Disney un poco perdió ahí el Oremus, que no sabía por dónde. No sé si porque, por ejemplo, y en esos momentos aparece En busca del Valle Encantado, que es de Don Bluth, y dice, todo el mundo se queda flipando. No, perdona. Lo primero que hizo Don Bluth para Artistas Unidos fue Nin. Sí, que es una película del año 82. Pero la que dio el campanazo fue En busca del Valle Encantado. Sí, pero En busca del Valle Encantado es de finales de los 80. Vale, pero de dinosaurio. Sí, no, pero me refiero. Sí, pero vamos a ver. No, yo creo que le dio ahí un poco más ahí. No, a ver, vamos a ver, el hecho de que Don Bluth empezara a producir cosas, y no solo Don Bluth, fue el momento en el que Disney, fue cuando Disney no lo quedó más remedio que admitir que lo que estaba haciendo no funcionaba, y entonces fue cuando tuvo que firmar el acuerdo con Warner, que fue a finales de los años 80, precisamente, con alguien que habían echado de Disney. Pero ya digamos que yo creo que eso no he conseguido enterarme de todo lo que quisiera, porque siempre hay cosas que por mucho que quieras no te van a contar o no encuentras la fuente. O sea, es lo que hay un momento de un intento de ruptura con todas estas películas que estamos hablando de animación, donde ya la animación, vamos a ver, es que los animadores crecieron y los directores crecieron, pero había buenos nuevos. Pero crecieron y querían hacer cosas más adultas. Y lo que Disney estaba muy anclado en hacer un estilo de animación. Ya Disney falleció en esos momentos, también en el momento en que Disney falleció, hubo un momento de cambio. Ellos está congelado. Eso no lo sé, eso no lo puedo certificar, pero esté congelado o no, ya había serios problemas con lo que se quería hacer, por eso se intentó lo que tú dices, yo creo que hay ahí una vuelta a los orígenes, vuelven a apostar por la animación y vuelven a sacar una serie de películas de animación y en los 80 que vuelven a triunfar, y a partir de ahí empiezan otra vez
pero a eso, retomar esa pero línea. eso ya fue en los 90, eso fue en los 80 cuando llegó Katzenberg, que Katzenberg, digo, Katzenberg cuando yo ya Sirenita estaba prácticamente terminada, La Bella y la Bestia estaba en producción, pero si no iba a ser por Katzenberg, yo tengo claro, y habrá gente que me lo pueda desmentir, que la Bella y la Bestia nunca se hubiera estrenado, porque La Bella y la Bestia es la antipelícula de Disney, en todos los sentidos. Mira que La Bella y la Bestia ya metían también animación digital. Sí, sí, pero no por la animación digital, por la temática. Porque hay vamos a ver, uno de los grandes problemas Pues de fíjate Disney, tú, no, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que el cuento de La Bella y la Bestia es muy Disney. pero, la, Es pero, muy el, Blancanieves y el el Príncipe, es personaje, muy Cenicienta, es muy Bella pero el Durmiente. personaje de Bella, o sea, Bueno, Bella, porque es un tipo de princesa diferente, que era lo claro, que decían, que al pero, final han tenido que incorporar un pero, tipo de princesas Disney diferente, pero a regañadientes, pero muy a la regañadientes. historia es Sí, no, pero a muy, ver, muy Disney. el principio de la película, Igual que la ella, Sirenita, es una historia no, muy la Disney Sirenita también. sí, pero la Sirenita es anterior a Katzenberg, pero la Bella y la Bestia que ya la agarró Katzenberg, una niña que lo que quiere es leer, que no, que le da con la puerta de narices a Gastón, que está educada como está educada y que hace lo que le da la gana, eso no es una película de Disney. Porque además, Disney tenía unas reglas, porque Disney además, Hombre, Disney, no sé, depende de cómo lo mire. O sea, a ver que Blancanieves y tal, huye y la dejan y no, no sé qué. pero no, no Pero es lo oye, sale mismo, no, adelante no, y tiene todo el rollo y la Patrick, historia, yo creo no que. es lo mismo. Y la Bella Durmiente, pues porque le pasa lo que le pasa cuando le pasa y por eso no puede. Sí, Pero la Cenicienta que de ser la chacha sí, ahí pero mira, de las hermanastras, porque, la nota se pone ahí, sí, pero pim mira, pam, y le aparece el pero hada madrina y se va al baile de. Pero Eso no fíjate, lo sé cualquiera. pero la Cenicienta es quizá una de las que es más fiel con la historia original del cuento, del relato original. Pero la Cenicienta, fíjate, si tú te pones a ver, la Cenicienta siempre ha estado en un segundo plano frente a Blancanieves o la Bella Durmiente. Siempre ha estado detrás. Te lo digo Sí, porque sí, los sí, sí, libros no te te lo digo que cuentan. no, pero bueno, Y la Bella y la Bestia, yo a las a ver, princesas Disney las veo no, ahí pero es con que una cierta tendencia a la ruptura. pero vamos a ver, Aunque no, evidentemente por la época en la que se hacen son menos rupturistas que las que no. van posteriormente, Pero es que Bella, pero vamos a ver, mi todas Bella, fíjate, van un Bella, poquito ahí en contra pero es que Bella de no es lo que tiene Bella es que parte de que no es una princesa y además es independiente. la sirenita tampoco. No, porra, la Sirenita, la hija del rey del mar, Sí, no pero es no es más una que, vale, pero princesa. sigue siendo, además, vamos a ver, la Sirenita, vamos a ver, la Sirenita y la Bella y la Bestia no se parecen, se parecen en muy poco. Además que se nota el toque de Katzenberg, porque se nota muchísimo el toque que hace, pero la realidad es que cuando el Pero al final caso, estamos hablando de Disney, no estamos no, hablando no, del abismo negro. no, pero que el tema es que Y ya a estamos, ver, tenemos que acabar dentro fíjate, de poco no, no, el y Abismo Negro se estrena el año que se estrena. Se estrena Tron, es un fracaso. Lo intentan, empiezan a hacer películas, pero tratan ya de hacer una animación adulta que les fracasa. Y es cuando Disney se ve abocada a firmar un contrato con una empresa con la que, vamos a ver, Walt Disney llamaba a los hermanos Warner judíos famélicos. Y va y tienen que firmar un contrato con Warner Bros. hombre, Disney un poquito racistita era, ¿no? Un Disney era poquito. conservador, misógeno Sí, un poco también. y muy particular, o sea, y muy, muy, muy suyo. Era Disney. Era Walt Disney. Era el tío Walt, No, no, que era lo que era el tío. sacaban en No, todos no, los documentales. no, no, El una tío cosa. Walt. Ah, el tío Walt. Vamos a ver, la persona que más implicada, que fue Peter Ellen Show, dice que Disney era de los que si veía a alguien que funcionaba, que lo empujaba a que se desarrollara. Yo lo que voy es que, visto con la perspectiva, El Abismo Negro es una película que se merece una oportunidad. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, se cometieron los errores que se cometieron, pero lo que es innegable es que Disney apostó por ofrecer algo, porque gran parte de la tecnología y de los avances que se pusieron en... Eso es lo que yo te digo. Yo es que no entiendo cómo Disney no ha cogido el abismo negro y ¿sabes? Yo no digo que la vuelvan a hacer, Sí, pero que cogen la película, que con lo que tienes una buena película y que a lo mejor, pues como han hecho con las Guerras de las Galaxias o como hicieron con Tron, sí, le das un lavado. un lavadito de cara y O tal, la continuación que en los o cómics haces se una que la continuación como hicieron continuación, con Tron sí. y ahí hay, ¿Sabes lo que pasa? Que es como todavía cuando ahí hay candela. sí, pero fíjate, todavía cuando se sigue hablando, a pesar de que existe ya un canal Disney y demás, sobre todo las nuevas generaciones que te digo, lo volveré a repetir, que han hecho el más absoluto de los ridículos con la muerte de Chris Christopherson, porque han tenido que ser, al final, tuvieron que ser Don y Mary
Osborn, las que sacaron en su canal, que Kirk Christopher salió en su programa de Han Solo, porque todos los supuestos defensores del fandom, 96 horas después, se habían, vamos, ni se habían enterado de que Oye, y una existía. serie que a mí me gustó mucho que hizo Chris Christopherson que se llamaba América con K. Mm. Pues no la encuentro por ningún lado, tío. No. Es raro. No, Fue una película, fue una serie que en su momento estaba muy bien, porque sí, lo que planteaba era que la Unión Soviética conseguía conquistar sí. los Estados Unidos españoles y todo, y además así con gran bombo y platillo, Pues y no, estaba muy bien, y no hay manera de no, no encontrarla sé. por Pues, ningún lado. pues aparte de eso, Pero bueno, aparente sí, aparte de Chris Christopherson. las nuevas generaciones pasan por alto Basil, el ratón superdetective, pasan por alto Taron y el Calderón Mágico, pasan por alto Regreso a Oz, que es una película de Faitsida, porque está muy bien. Sí. O sea, toda esa década prácticamente la odian. Y también han estado odiando hasta, y bueno, pasaron de Tron hasta ayer por la mañana, y del Abismo Negro tampoco hablan. Y lo que es innegable es que el Abismo Negro siguió con la tónica, lo que tú dices, de todas esas películas que después, bueno, porque también, por mucho que le pueda fastidiar a la gente, o sea, el terror psicológico que plantea alguien es muy gótico, es muy de la época, y entonces, pero siempre se le ha puesto como, no, no, es que esta es la que no vale. No, no, además es una película, además la misma es una película que visto en pantalla se disfruta un montón, porque además está pensada para verse en pantalla grande. Y yo sinceramente entiendo que porque yo tengo acceso a todo lo que además le agradezco a Gonzalo, además que haya puesto, como ha puesto las secuencias, que además las ha puesto tiempo y se pueden ver, se ha podido ver muy bien. Claro, yo he tenido acceso ahora a eso y sigo teniendo acceso porque estoy donde estoy, porque dispongo de los medios y evidentemente cuando yo era un niño no tenía acceso y toda esa información la he venido a entender ahora y hay muchos pros y muchos contras. Eso, una película que tiene un proceso de rodaje, preproducción y post de 3 años, eso también es de loco. Pero que pusieron de su parte y quisieron hacer una buena película. Yo nunca, o sea, lo tenía claro, pero ya lo puedo asegurar, lo trataron de hacer bien. Para mí el problema es lo que dice Patricia, además lo ha dicho en el momento exacto. El problema es el sello que le pusieron al final. O sea, ese sello es lo que al Que no final, debería, pero era. pero era así. Y después, yo lo que no censuro, pero sí les reprocho a las nuevas generaciones, que son las que nos tienen que sustituir a él y a mí, que no sean capaces de darse cuenta. Primero, el Abismo Negro, el tiempo no lo ha tratado mal porque tecnológicamente está muy bien hecha, de no ser capaz de llegar al análisis que ha llegado Patricio de que después de 2001 se hicieron una serie de películas, sobre todo con una temática esa, una temática distópica, pero ya no en la Tierra, sino en el espacio, de naves en medio de ninguna parte, de gente sola, como se plantea en Silent Running, de esa, porque el personaje de Maximilian Schell es un señor que lleva 25 años prácticamente solo, Abandonado. hablando con Maximilian. Yo me la conversación con más que Maximilian. Vincent tenía cierta conversación, que era el que estaba en la nave en la que llegan los protagonistas, pero Maximilian, la verdad es que hablar local. Además, lo de Maximilian tiene sus aqueles por el nombre del actor y porque además es como muy germánico, como Claro, esa es la idea. muy así. Muy cuadrado, cabeza cuadrada. Totalmente, o sea, totalmente. Ese masacote enorme que no tiene nada que ver con ninguno de los robots que tú puedes ver en la trilogía clásica de la Galaxia. Y es una pena que no le den una oportunidad porque en realidad los 70 no nos analizan y parte de lo que se se ha podido ver después y que se ha seguido viendo proviene de ahí. Entonces, a mí la política, muchas de la política de Disney en muchos aspectos no me gusta y no me gusta porque la conozco de dentro, pero lo que no dejo de admirar es que hicieran películas como esta, hicieran películas como Tron, porque ofrece sobre todo a los más pequeños, porque yo cuando vi El Abismo Negro tenía 13 años y cuando vi Tron, pues tenía 15 años, sí, 15 años cuando la vi, nos ofrecieron algo que no habíamos visto. Todavía El Abismo Negro, pues yo ya había visto Silent Run y Dark Star en cine, pero para mí Tron fue como, madre mía, ¿y esto qué es? Porque en mi caso, lo que hablamos cuando hablamos lo que dijimos cuando hablamos de las Starfighter. Las Starfighter era más sencillo porque la misma máquina que juega él, jugabas tú. Entonces, de cierta manera, digamos que eras contemporáneo, pero verte una película
tan espectacular, sobre todo que además podías verla, porque lo que está claro es que gracias a que era Disney se podía ver mucho. O sea, las películas anteriores que hemos hablado eran más difíciles de ver en un cine de primera dada, pero esta película se estrenó como se estrenó, nos dio una posibilidad que no teníamos. Y sinceramente, a ver, hay un trabajo de diseño, postproducción, de creación, que está muy bien. Digo, Con lo cual, recomendamos y encarecidamente, además se puede queridos y ver, queridas, y además se puede que ver. vean El Abismo Negro. Exacto. Y además es Que la fácil de ver. busquen y que la vean No, y está que luego está en el catálogo de opinen, Disney. Exactamente. O sea, opinen, denle, porque denle una oportunidad. Y digo, no pretendo, como muy bien dice Eva en el comentario que me mandó, hay cosas que pueden resultar, puede ser al momento es una película un tanto cansina porque tiene el ritmo que tiene, sí, hay personajes pero que, si te gusta la ciencia claro, ficción, esa a esa, ti que te exactamente, va contando cosas y te la sí, va sí. explicando, Y que tú tienes que poner de tu parte porque también hay momentos exactamente. donde hay eso, ves aquel enorme puente de mando donde todo está oscuro, hay 4 lucecitas y aquellos autómatas que tú piensas que, bueno, ¿qué hacen estos aquí? Y de vez en cuando aparece el Maximilian, que es impresionante, además, era de ese tamaño, estaba hecha a escala real y demás. Y la verdad es que eso es una ciencia ficción. El problema es que el Abismo Negro metió a los más pequeños en una ciencia ficción distópica que era adulta, porque eso es lo más curioso que hizo. Pero claro, lo del sellito o sea, la carátula del Abismo Negro que sacaron en su día de vídeo, cine familiar, con el ratón Mickey. Pues, hombre, mira, El Abismo Negro es una No se película. dejen engañar por No, ese El Abismo sello. Negro es una película de cine familiar si te llamas Miércoles López. Come. Gómez, perdón. Entonces sí. O Monster, si te llamas Miércoles o te llamas Patricio Gómez o te llamas Eduardo Gómez, entonces sí, porque evidente, si por una parte de la No le familia. hagan caso. Hay que ver El Abismo Negro. Exactamente. Échenle un ojo, disfrútenla y yo qué sé. Y ya con Y esto y ya un está. bizcocho, Ocho. pedimos, ¿no? Eso, a ver, yo le quiero dar las gracias por habernos aguantado desde el día 4 de octubre hasta el día de hoy. Estoy aquí con el robotito. Hasta el día. Ten cuidado que eso sí que es una pieza de colección, que es muy difícil de conseguir. No tenía que haberlo dicho, pero lo he dicho. Vamos a ver. Si ven que de repente se ve una nube es porque ha salido corriendo con él para que nadie lo coja. Espero que bueno que hayan disfrutado con todo lo que hemos tratado de ofrecerles. No pierdan de vista que en 48 horas empieza Santa Cruz Come versión presencial, que van a Sí, tener señor. un montón de actividades en un montón de sitios, porque este año esto es un salón itinerante. No hay Toda Santa Cruz. exactamente, no hay caravana de Jack ni de camellos, pero casi casi. Para otro año a lo mejor sí. Epicentro en la Plaza del Príncipe y a partir de ahí un montón de cosas y A, un montón de actividades. o sea, a partir de ahí a subir y bajar cuestas, que eso es lo normal en Parque Asia Sanabria, Museo de Bellas Artes, el TEA, el Teatro Guimerá. Exactamente, van a tener mil historias. Y por mi parte, pues nada, muchas gracias. Aquí el señor va a dar los agradecimientos de rigor. No, que yo no me acuerdo hoy, que ¿No no te me acuerdas? traje. Bueno, vale. Espérate. Entonces, no, yo doy los agradecimientos de rigor, no Venga, pasa nada. tú A das el ver, agradecimiento de rigor. y una vez más, a ver, primero dar las gracias a la Fundación, más hoy, porque Fundación Canaria Cinemas Comic, estamos aquí, estamos en la sede. toda la fundación. Esta es un despacho de la Fundación Cinemas Comic, a la Cátedra Cultural Moebius, De la Universidad de La de Laguna. la Laguna, como se ha dicho, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, a Turismo Islas Canarias y a la librería del maldito de Gonzalo Santana, que una vez más, 4 años después, nunca mejor dicho, hoy ha conseguido que hayamos sobrevivido y no hayamos terminado siendo absorbidos por el abismo negro. ¿Me he Eso quedado está bien? bien. Aquí me Te he ha quedado. quedado estupendo. Ya está. O sea, ya no, ya, señoras y señores, ya. Gracias, Gonzalo. Es el Exactamente. mejor. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Pórtese bien. Adiós.